La clase, comparto pantalla y entonces el día de hoy vamos a estudiar lo siguiente, ¿sí? Vamos a estudiar la famosa distribución de frecuencias, ¿sí? Anotemos esto como título. Hoy tenemos 18 de enero del año 2022. Entonces yo acá voy a colocar un pequeño conceptito. Un pequeño conceptito para que lo podamos ahí anotar. Dice, la distribución de frecuencias es un resumen tabular en el que los datos se presentan en agrupamientos o categorías convenientemente establecidas de clases ordenadas numéricamente. Ahí está. Este es el tema que nos toca ahorita estudiar. Ya estudiamos la obtención de información. Ahora, cómo nosotros vamos a ordenar esa información, ¿verdad? Entonces, el concepto dice, la distribución de frecuencias es un resumen tabular en el que los datos se presentan en agrupamientos o categorías convenientemente establecidas de clases ordenadas numéricamente. Para poder estudiar esto, jóvenes, tenemos que estudiar también algunas características, ¿verdad? No solo se trata de que les doy el tema y ya empiezo a hacer unos números. Como ustedes están iniciando desde cero en el área, vamos a estudiar unas características importantes. La distribución de frecuencias está compuesto por, voy a colocar acá algunos incisos, rango, compuesto por número de clase o intervalos, compuesto por ancho de clase o intervalo, compuesto por límites aparentes y reales, y también por marcas de clase. ¿Sí? Elementos importantes que vamos a integrar dentro de lo que a la distribución de frecuencias concierne. ¿Sí? Bueno, para que nosotros entendamos, por ejemplo, qué es un rango, tenemos que tener conceptos. Dentro de mi libro de texto tengo mucha información. Los conceptos voy a procurar resumirlos, ¿verdad? Entonces se los voy a volver a escribir acá para que tengamos una noción y un concepto general del tema. En este caso vamos a definir rango, ¿verdad? Dice que es llamado también corrido. Indica la amplitud de la ubicación numérica del conjunto de datos. Es la diferencia entre el mayor y el menor de datos. Vamos a establecer acá una pequeña fórmula. R es igual a dato mayor menos dato menor.
Ahí hay una primera formulita, ¿sí? Esto es rango. Nadie se quedó con lo de ahí, de lo que estaba arribita, ¿verdad? Todos estamos casi, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Ay, pero no se preocupen, aquí vamos poco a poco. Lo que yo quiero es que tengamos muy en cuenta los conceptos, ¿sí? Bueno, vamos a colocar acá número de clases o intervalos. Dice que es el número de agrupamientos de clase a utilizar. Ahí está. Dice, es el número de agrupamientos de clase a utilizar, depende principalmente del número de observaciones en los datos, es decir, un número mayor de observaciones requiere un número mayor de grupos, de clase o intervalos. Esto significa de que, lógico, que para poder nosotros establecer un resultado, los datos de alguna manera tienen que tener como que una misma cantidad para que no exista algún error a la hora de realizar un cálculo. Cuando hablamos de cantidad de datos o número de observaciones, es importante entender de cuál es el problema que estamos nosotros estudiando o analizando. Pero entonces, va prosiguiendo con lo mismo. No sé si, bueno, creo que ahorita ya están todos avanzaditos. Lo que básicamente ahorita acabamos de escribir, lo vamos a resumir en una sola fórmula, ¿sí? Que sería K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo del número de datos. Esta sería la fórmula. Por logaritmo del número de datos. Luego nos tocaría lo que es la amplitud o intervalo de clase. La cual vamos a representar con nosotros con una I latina. ¿Sí? Amplitud o intervalo de clase. No sé si ya copiamos más o menos el tema de número de clases o intervalos. ¿Sí? Bueno, entonces acá, cada grupo dice, quizá 2 puntos. Cada grupo, cada grupo determinado también clase. O amplitud. Esta amplitud se le denomina intervalo.
y es representado voy a colocar acá la fórmula general. Amplitud intervalo. Recordemos de que I se va a llamar amplitud o intervalo de clase. O sea, solo la I latina va a representar toda esa frase prácticamente, amplitud o intervalo de clase. Y esto lo vamos nosotros a representar a través de la fórmula rango, partido, el número de clases, sea I. En otras palabras, para de una forma más resumida, la voy a colocar acá, R partido K. ¿Sí? Tratar de más o menos anotar de la mejor forma posible las fórmulas, puesto que estas son las que vamos a utilizar a la hora de la tabulación de datos, ¿verdad? En la medida que vamos a estar ahí practicando el tema, vamos a estar ahí asociando la información para poder sobresalir. Mario se queda, no sé si ya logró conectarse con su computadora, no veo que tenga su cámara habilitada. Mario, disculpe. Sí, profe, estaría bien en camino, pero voy tomando captura de las pantallas para después pasarlas a cuadrar. Ah, bueno, solo habilite su cámara, por favor. Bueno, espero que no le sea incómodo. Bueno, ahí estamos entonces. Ahorita acabamos de anotar lo que es amplitud o intervalo de clase. Tenemos ahí algunas fórmulas. Ahorita lo que estamos haciendo es solo conocer conceptos y establecer cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando en su momento. Vamos a colocar ahora límites aparentes. Límites aparentes. Entonces, esto lo vamos nosotros a representar por las siglas LR. ¿Sí? Debido así, debido a la discontinuidad usted entre los grupos viene lograr que donde finalice el grupo piense el siguiente, en el cual se obtendrán nuevos límites a los cuales se les denomina límites reales. Ahí está. Vamos a colocar acá dos pequeñas referencias importantes. Ahí está. Si los límites son números enteros, entonces 0.5 al límite inferior y sumar
0.5 al límite superior. Si los límites no son números enteros, se debe dar y sumar a los intervalos clase 0.05 y si tienen un solo decimal, punto 5 tienen dos decimales, punto 0.5, etc. Quizá esta pequeña parte, cuando ya elaboremos un ejercicio práctico, vamos a poderlo entender de mejor forma. De momento quizás sea hay un poquito de incertidumbre en cuanto a decir, bueno, esto no mucho lo entiendo. Claro, no le va a entender porque no lo estamos aplicando en ningún procedimiento. Pero cuando ya haga una gráfica y él les haga una tabulación de datos, esto va a ser muy sencillo de entender. De hecho, estadística se caracteriza por únicamente seguir ciertos patrones o fórmulas para poder llegar a un resultado específico. Claro que hay que realizar una interpretación, pero se va a ir dando cuenta de que es un curso bastante práctico, ¿verdad? Muy distinto a lo que es matemática, aunque es un desglose de la misma, ¿verdad? O a lo que es física fundamental, que son cursos que llevan un poquito más de análisis, ¿verdad? Bueno, acá yo lo único que les estoy haciendo es plasmarles o transmitirles la información que nos va a poder permitir, valga la redundancia, resolver problemas en las cuales nosotros ya nos vamos a topar. Anteriormente estudiamos la obtención de información, ahora vamos a seguir estableciendo más información. Antes de proseguir, no sé si alguna persona tiene algún comentario o nadie se quedó. Todos van al día en en la información copiada. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Entonces vamos a seguir acá. Quizás es un poquito tedioso, pero sí necesito que tengamos esta teoría para que a la hora de que podamos emplear un ejercicio sepamos de qué nos están hablando, ¿verdad? Usted sepa qué es un intervalo de clase, qué son marcas de clase, qué son límites aparentes. Si se nos olvida, pues tenemos la información para poder echarle una lectura y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a establecer ahora las marcas de clase. Que son los puntos medios de cada intervalo y son los valores usados para representar todos los datos resumidos en un intervalo particular. ¿Sí? Vamos a dejar acá abajo un ejemplo ilustrativo. Vamos a establecer acá los límites del intervalo. Son 160 guión 169. Esto no exactamente representa una resta, sino que este guión está representando una referencia del intervalo entre 160 y 169. Entonces, límites
reales serán, acá tenemos un ejemplo, para que podamos entender de mejor manera. 159.5 menos 169.5. Ojo acá. Acá estamos aplicando lo que hace un segundito les expliqué sobre los límites aparentes. Lo que significa que si yo voy a obtener un límite real, así de simple es. Si me están indicando un intervalo de entre 160 a 169, el límite aparente inferior es 160 y el límite aparente superior es 169. Recordemos de que si son números enteros, restamos 0.5, cosa que acá se realizó. Acá volvemos a colocar básicamente los mismos datos, pero con la diferencia de que se le restó 0.5, ¿sí? No hay mayor ciencia. Solo les hago esto para aclararles la situación, ¿verdad? 160 menos 0.5 son 159.5, dato que nosotros tenemos acá reflejados, 159.5. 169, vuelvo y le repito, como son números enteros, bueno, tenemos 100, acá se le sumó, al superior hay que sumarle 169 más 0.5 nos da, por lógica, 169. Les explico para que esto quede totalmente claro. Y entonces, para calcular la marca de clase, primero tenemos que establecer los límites reales, que en este caso al límite inferior se le resta 0.5 y al superior se le suma 0.5. Establecidos los límites reales, que son los que acabamos de calcular, pues procedemos a calcular la marca de clase de la siguiente forma. Y dice, la marca de clase es, y establecemos, ¿va? 160 más 169. Entonces, aquí para que lo puedan entender de una mejor forma, vamos a ver. Así, 160 más 169. Vamos a subrayar esto para que quede en forma de fracción. Vamos a ver si tenemos acá el subrayado. Vamos a ver, no, no está subrayado. No. Entonces vamos a ponerle acá una diagonal, ¿verdad? Que simboliza una fracción. Partido 2, perdón, va a dar 164.5. Y ese sería, bueno, en este caso sería la marca de clase. ¿Sí? Copien, por favor. Puede usted comprobarlo ahí con su calculadora. 160 más 169 dividido 2 les tendría que dar en teoría 164.5. No estamos resolviendo ningún ejercicio, solo les estoy explicando cómo tendría que quedar la marca de clase. Ya lo vamos a resolver. Vamos a plantear lo que resta de la información. Y de todo lo que ahorita de todo lo que ahorita copiamos, tiene que ver a la distribución de frecuencias. Y aquí ya anotamos que la distribución de frecuencias está compuesta por rango, el número de clases, hasta marcas de clase, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a establecer lo que resta, que sería únicamente solo sobre todo lo que concierne el tema de frecuencias. Vamos a colocar acá frecuencia relativa.
Vamos a colocar la frecuencia relativa. Tal vez para que podamos tener una mejor perspectiva de las fórmulas y para que nadie se haga bolas, voy a abrir aquí Paint y vamos a meter acá un poco el son. Recordemos de que ahorita notamos frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa, vamos a anotar la fórmula que sería F, perdón, ahí que no salga tan exacta mi F, frecuencia relativa es una R minúscula, partido, FI, partido N. Copien, por favor. La frecuencia relativa. Ahora vamos a colocar, por favor, ahorita. Vamos a volver acá a compartir pantalla. Mejor me voy a lanzar a Word, creo que es mucho más fácil hacerlo en Word. Vamos a colocar acá frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Y voy a colocar yo acá la fórmula, ¿verdad? Que va a ser F de R. Y vamos a colocar el símbolo de porcentaje. Es igual a FI partido N por 100. Ahí está. Esa sería la otra fórmula. Frecuencia porcentual de FI partido N por 100. Me avisan cuando tengan... ¿Se recuerdan que en el anterior habíamos colocado una F minúscula? Ahora vamos a agregar otra fórmula técnicamente similar, solo que ahorita vamos a colocarle frecuencia relativa. Vamos a colocar la fórmula, que sería FR, que en este caso sería con mayúscula, ¿verdad? Como ahorita lo acabo yo de representar. Igual vamos a colocar acá mayúscula. En la primera que vimos igual es FR, pero con la diferencia de que es minúscula. Ahora vamos a agregar igual FR, pero va a ser una F mayúscula. Y los datos que van a ir dentro de la fórmula sería FA, que es frecuencia acumulada, número de datos, hasta ahí. Esto no queda, solo únicamente ahí. Ahí está. Creo que en la última clase, no recuerdo si yo les dejé tarea, ahorita voy a chequear. Va. El día de hoy no vamos a dejar tarea porque solo estábamos nosotros estudiando lo que son fórmulas, ¿verdad? Entonces, ahorita no tiene caso dejar tareas. Vamos a dejarlo acá. Próximo día de clases vamos a comenzar con nuestro primer caso práctico, ¿verdad? Vamos a resolver un problema.
en la cual vamos a aplicar y vamos a ver cómo podamos administrar la información que nosotros hemos obtenido. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Un comentario? No, ahí estamos entonces. Es así como estamos, vamos a seguir explicando ya un ejemplo práctico y luego ustedes ya lo van a resolver por sí mismos, pero primero vamos a ver cómo vamos a aplicar esto, ¿verdad? Dios los bendiga, jovencitos, y que tengan buen provecho. Bendiciones. Bueno, pues, buen provecho, chicos, nos seguimos Adiós, viendo. profe. Bendiciones igualmente. Dios.